Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 28 de mayo del 2019 y esta es la transmisión número 40 ya del contenido ciberterritorial, ciberterritorio informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Muy buenas noches, Ángeles Dávalos, Sinji Wok, que se incorporan a la transmisión y nos aparecen por aquí. Algunas más que nos aparecen en el contabilizador, pero todavía no se visualizan en los comentarios. Mafer Mesa Antunes, muy buenas noches a todas, todos. Bienvenidos, esperemos que en el transcurso se vayan incorporando más y más personas y nos regalen como siempre el amable favor de su presencia. Hoy tenemos desde luego mucha información que compartir con ustedes. Recuerden que este espacio pues lo que pretende es promover, favorecer prácticas de consumo inteligente y de producción inteligente de contenido en la red, en este caso de corte informativo, cuestiones que tienen que ver con el acontecer diario de nuestro país y particularmente pues una visión sobre la dinámica de los acontecimientos en este México del siglo XXI, este México que pues nos arroja todos los días noticias, cambios, transformaciones también en el marco de la llamada cuarta transformación de nuestro país. Hoy, en el año 2019, bienvenida Vaner Retana Vaz, Karen Maite, Hannibal, Shiadana Jiménez, May R. Jiménez. Muy buenas noches a todas, a todos que se incorporan. Y bueno, pues vamos a iniciar con la transmisión el día de hoy. Tenemos contenidos desde luego interesantes para compartir con ustedes en este ciberterritorio informativo número 40. Comenzamos. El primer contenido etiquetado con el hashtag México inspira confianza. A propósito de esta narrativa que ya hemos comentado en otras emisiones sobre quienes se hacen llamar expertos en el desarrollo económico del mundo y particularmente el desarrollo económico de nuestro país, el comportamiento económico de México, pues nuevamente tenemos aquí en este espacio una nota que nos habla de la confianza que hay en el proyecto de país que está impulsando el nuevo gobierno, tanto al interior de nuestro país como en el extranjero. Y aquí vamos a hablar precisamente de una noticia muy importante, el anuncio ya de la participación de uno de los países más poderosos económica y políticamente hablando en la Unión Europea, el caso de Alemania, que ha mostrado interés por apoyar logísticamente, políticamente y también económicamente al programa de desarrollo en el sur de nuestro país y en Centroamérica para contener los procesos migratorios y generar proyectos productivos que a su vez promuevan o permitan la creación de empleos, evitando así la migración y generando oportunidades de bienestar, de desarrollo para todos los habitantes de esta región del mundo, tanto en el sureste de nuestro país como en Centroamérica, aquí en el continente americano. Pues ahí tenemos la primera nota, la segunda nota etiquetada con el hashtag chantaje medicinal. Nuevamente estamos enfrentando como consecuencia de este combate a la corrupción, de este mejoramiento en la administración de los recursos de todas y todos los mexicanos por parte del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues nuevamente nos encontramos con una situación de chantaje, así como ocurrió en el caso del combate al huachicol en la gasolina, así como ha ocurrido cuando se ha develado el huachicol de los chayoteros de los medios de comunicación afines a los gobiernos anteriores que fueron sobornados, que fueron beneficiados con recursos públicos de todos los mexicanos para dar una opinión sesgada, una opinión favorable a los gobiernos anteriores. Pues ahora tenemos este nuevo chantaje, ahora con las medicinas. Tenemos que la industria más poderosa del mundo, la industria farmacéutica,
tanto a nivel nacional como internacional, pues ha sido históricamente beneficiada por las administraciones anteriores, a quienes se les han comprado estas medicinas para el sector salud público, en el IMSS, en el ISSSTE, en el Seguro Popular, en el sector salubridad. Se les han comprado medicinas a sobreprecio, y hoy que se está mejorando la administración de los recursos, que se quiere hacer más eficiente el servicio de las instituciones públicas de salud y no estarle regalando el dinero a estos auténticos piratas de las medicinas y de la salud a nivel internacional, pues empiezan a chantajear, empiezan a pagar notas en los medios masivos de comunicación diciendo que hay recortes y que esos recortes han generado desabasto en las medicinas y han implicado el atentar contra el derecho a la salud de los derechohabientes, en este caso en el sector público. Pues nada más falso que eso, nada más malintencionado que eso. La verdadera razón por la cual se está dando este tipo de notas en los medios y se está generando una desabasto momentáneo de las medicinas es precisamente que el gobierno actual no les va a pagar los sobreprecios a los que están acostumbrados, y como ya se anunció, si es necesario, las medicinas se van a comprar a otros proveedores, incluso en el extranjero, porque no se va a ceder a este chantaje. A propósito, esta nota entonces, hashtag chantaje medicinal, no al huachicol en las medicinas, y ya viene también toda la revisión de las cuentas y de los contratos de la CFE que se llevaron a cabo en los sexenios pasados, particularmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, y ahí seguramente también va a haber otro conflicto para el cual tenemos que estar preparados, amigas y amigos. Al final, la limpieza de la casa, la transformación, el mejoramiento de la administración pública y las condiciones de vida para la población de este país, pues va a implicar algunos sacrificios. Es probable que también quieran chantajear en su momento con el servicio de la luz, pero bueno, habrá que resistir porque se está limpiando la casa, se está combatiendo la corrupción, y obviamente los beneficiarios de estas prácticas inadecuadas pues van a dar coletazos, van a resistirse, van a chantajear, van a querer golpear, van a querer amedrentar a la población, chantajear a través de los medios masivos de comunicación. Habrá que resistir, habrá que estar bien informados, conscientes, participar, y ya vieron ustedes que la llamada crisis de la gasolina fue solo momentánea, y esto permitió la regularización del servicio, permitió también el combate al robo de combustible, un ahorro, un mejoramiento en las finanzas, en este caso de Pemex, y en el proceso productivo de la paraestatal. Así va a ocurrir una vez que se regularice y se logre contener a estos ambiciosos, a estos sinvergüenzas, a estos piratas de la salud. Pues seguramente esto va a implicar un mejoramiento en el servicio de las instituciones de salud, que lamentablemente fueron desmanteladas. El mal servicio, la mala atención, la falta de insumos, de recursos, de personal, las malas condiciones en las que trabajaron los profesionales de la salud desde hace muchos años, no son de ayer para hoy, no son de los últimos 6 meses, tienen años, décadas, el desmantelamiento de estas instituciones, y la consecuencia la estamos viviendo en estos momentos y en los años recientes, en las administraciones recientes. Así que todos atentos, amigas y amigos, no hay desabasto, no hay falta de medicinas. Lo que sí tenemos y se está enfrentando es un chantaje y una lucha contra los piratas de la salud en este país. Hashtag chantaje medicinal. Continuamos con el tercer contenido, que en donde está etiquetado con el hashtag jonrón contra la corrupción, y aquí vamos a hablar precisamente de ya la detención de algunos personajes, algunos peces gordos, la búsqueda o por lo menos la emisión de órdenes de aprehensión contra uno de los personajes del sexenio anterior vinculados a casos de corrupción en Pemex. Vamos a hablar al respecto de esta situación como un botón de muestra de la lucha que se está emprendiendo
paulatinamente para combatir a la corrupción y para llamar a cuenta también a los responsables de delitos. Lo cierto es que también hay que actuar con cautela para que las investigaciones estén perfectamente bien estructuradas y a la hora de proceder no se caigan, no se acuse una falta en el debido proceso y eso sea excusa para liberar a estos sinvergüenzas, a estos ladrones, a estos corruptos que sumieron en la desgracia a nuestro país y que hoy tienen el cinismo, la desvergüenza de estar vituperando a el gobierno en turno. Bien, muy buenas noches a quienes se incorporan. Brenda Mayor, José Luis Contreras, muy buenas noches, nos dice Ángeles Dávalos, ¿qué mensaje tendríamos que estar difundiendo entre nosotros para dejar de estar haciendo lecturas erróneas acerca de los servicios de salud? Se pregunta, porque de verdad he escuchado cada cosa que no refleja nada más que una tremenda falta de información de las personas. Además repiten lo que escuchan en los medios tradicionales de comunicación. Pues de entrada, un primer paso que es la intención de este espacio es generar un consumo y producción de contenido informativo inteligente a través de los recursos tecnológicos. La verdad es que yo ya no veo la televisión abierta, difícilmente escucho el radio, salvo algunos programas muy específicos. Mi consumo informativo y de otro tipo en cuanto a contenidos comunicacionales está en la red, está en los canales alternativos, en portales digitales informativos y a partir de ello pues yo hago una lectura de la realidad. Entonces es muy importante que poco a poco tomemos distancia de estos medios masivos. Se acaba de dar la información esta semana de cómo durante los sexenios anteriores se gastaron cantidades millonarias, insultantes de recursos públicos para comprar a los medios masivos de información, para generar opinión favorable en la televisión, en la radio, en la prensa, y eso evidentemente pues es lo que se está enfrentando en este momento. Los editorialistas parece que hablan al unísono, se ponen de acuerdo para hablar de manera negativa de las decisiones del nuevo gobierno y lo cierto es que independientemente de un espíritu crítico que siempre es necesario en toda sociedad, en los medios de comunicación, lo que estamos viendo es una actitud verdaderamente irresponsable, beligerante, calumniosa, si se permite la expresión. De manera deliberada se dan por buenas noticias sin verificar por parte de estos entre comillas profesionales de la comunicación y después se deja que se diluya en la opinión pública, se siembra la incertidumbre, la desinformación, incluso después se dice que gracias a ellos se cambió de parecer por parte de las autoridades. Por ejemplo, el caso del despido de la secretaria de la Semarnat en los días recientes, se dijo que había ocurrido una orden presidencial para que regresara el avión que iba a transportar a la funcionaria porque había llegado tarde. Después se supo la verdad, nunca se dio la orden presidencial, se despidió a la funcionaria, se le aceptó la renuncia, pero los medios masivos de comunicación que dieron por buena la primera nota de que había sido una orden desde la presidencia de la República para detener el avión, nunca se disculparon, nunca rectificaron, incluso fueron más allá. Empezaron el fin de semana a correr la voz de que Manuel Velasco iba a ser nombrado como nuevo funcionario en la Semarnat. Tampoco fue cierto, dieron por buena la noticia y jamás se disculparon. Entonces tenemos esa tónica, la tónica de los medios tradicionales sobornados, corruptos que recibieron dádivas de los gobiernos anteriores, hoy no las están recibiendo y están un día sí y otro también calumniando, descalificando sin ton ni son, porque definitivamente lo que más les duele es la pérdida de sus privilegios. Entonces, por eso sí es importante promover una cultura distinta del consumo y producción de información y de otros contenidos comunicacionales. Bien, el siguiente contenido tiene que ver con el hashtag revalorización del magisterio. Aquí vamos a hablar de el comunicado, la carta que dirige Andrés Manuel López Obrador a todos los maestros de México posterior a la reunión que se tuvo
con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un documento que reivindica al magisterio, que tiene una postura muy sensible a las problemáticas de este sector de profesionales de la educación y que ya vamos a comentar al respecto en el transcurso de la transmisión. Pues bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes y vamos a comenzar con la lectura y la revisión de los contenidos. Nos dice nos dice Ángeles Dávalos, esa noticia la difundió López Dóriga, que por cierto se hizo multimillonario en el sexenio anterior, sí, recibiendo dádivas del gobierno. Efectivamente, la noticia que comentamos, uno de los principales difusores de esta fue Joaquín López Dóriga, que ya se supo que su fortuna engrosada durante los sexenios anteriores rebasa los miles y miles de millones de pesos, dinero de todos los mexicanos que se fue al bolsillo de este mercenario, de este pirata de la información y de la pseudo comunicación. Vamos a dar una recomendación de lectura el día de hoy al final de la transmisión al respecto. Bueno, pues comenzamos, amigas y amigos. El primer contenido, decíamos, etiquetado con el hashtag México Inspira Confianza, lo recuperamos del portal digital de noticias del periódico El Economista, publicado el día de hoy, y la nota se titula Plan de Desarrollo Integral del Sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Alemania respalda el plan de desarrollo para Centroamérica. Una vez más, esto demuestra la confianza que hay en nuestro país en su desempeño económico y en los proyectos que se están emprendiendo, en este caso para mejorar las condiciones de vida de un sector del territorio que ha sido olvidado por las administraciones anteriores en el periodo neoliberal y por supuesto también más allá de nuestro territorio, el caso de nuestros hermanos centroamericanos. Para contribuir, dice así la nota, al bienestar de la región, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, aseguró que hay interés en aportar recursos financieros a la propuesta mexicana diseñada por las Naciones Unidas a través de la CEPAL. Esta nota la firma la periodista Perla Pineda el día de hoy, 28 de mayo del 2019. El canciller Marcelo Ebrard, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en este caso, confirmó que el gobierno alemán sumará esfuerzos para impulsar el Plan de Desarrollo Integral del Sur de México y Guatemala, Honduras y El Salvador para hacer frente al flujo migratorio. Estamos muy entusiasmados, dijo el funcionario. Quiero agradecer muy especialmente el respaldo y también la orientación para el desarrollo de un programa que tiene que ver con uno de los flujos migratorios más importantes de América, que es el que se da entre Centroamérica y México, el cual ya rebasa los 700,000 migrantes por año en promedio, expresó el canciller. En mensaje a medios en conjunto con su par alemán, tras su participación en el panel económico de la Conferencia de Ministros para América Latina, Socios Económicos, con la intención de contribuir al bienestar de la región, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, aseguró que hay interés en aportar recursos financieros a la propuesta mexicana, diseñada, decíamos, por Naciones Unidas a través de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, con 30 recomendaciones. Tenemos muchos temas en común, dijo, como por ejemplo el Estado de Derecho y la migración. En este tema, el Plan Integral para Centroamérica nos impresionó especialmente, dijo el canciller alemán. Es un plan en el que nos gustaría apoyar al gobierno de México, incluso a partir de experiencias que ya hemos tenido en otros proyectos. Agregó, estamos dispuestos y abiertos a dar el apoyo y estamos preparados también de forma financiera porque creemos que para México y en general para la región es un tema de suma importancia. Cuentan totalmente con nosotros. Marcelo Ebrard reiteró que el plan cuenta con normas estrictas de transparencia para que no se genere la exclusión de ninguna parte de la población, además de que no son proyectos de grupos privados. Y esto es un dato también muy importante, amigas y amigos. Se trata de proyectos que se van a impulsar por organismos internacionales como la ONU, la CEPAL, los gobiernos de los países participantes, el caso de México, el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala,
se habla también eventualmente de la participación de Estados Unidos y otros actores que estarán impulsando proyectos productivos para la generación de empleos, para la reactivación de la economía en estas regiones y con ello atender de manera humanitaria un problema que es responsabilidad en buena medida de todos, no solo de los países de origen de los migrantes, sino, por ejemplo, del caso de los Estados Unidos, un país que se ha dedicado en muchos momentos de la historia a saquear, a robar, a intervenir, a manipular procesos políticos, económicos en esta región del mundo y en otras regiones también, y a causa de ello pues se han generado precisamente estos grandes procesos, estos grandes flujos migratorios. Entonces es momento de que se responsabilicen y de que participen en otro tenor. Les conviene también porque esta generación de proyectos productivos va a detener la migración, pero además también va a aprovechar este capital humano para la generación de riqueza. Muy bien, pues continuamos. Las 30 recomendaciones todas enfatizan que debe de haber inclusión social, respeto al medio ambiente, consulta a las comunidades, transparencia en el ejercicio de los recursos. Entonces, no habrá ningún tipo de exceso porque no se permitirá en este rubro. Lo va a estar monitoreando también Naciones Unidas y las instituciones de cada país que apoyen el programa, aseveró el canciller alemán. A través de su cuenta en Twitter, Ebrard agradeció el respaldo del gobierno alemán. La República Federal Alemana es el primer país europeo que otorga su respaldo al Plan de Desarrollo Integral del sur de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, presentado por la CEPAL a solicitud del presidente López Obrador. Nuestra gratitud al ministro alemán Heiko Maas. En cuanto a la relación bilateral, el canciller Ebrard informó que además de los temas comunes con la relación comercial y económica, se abordaron temas sobre el futuro como el cambio climático, el respaldo a la equidad de género. Asimismo, se fijaron metas conjuntas respecto a la innovación, la ciencia y la tecnología. Hemos hablado, dijo, de temas comunes, de aquello que rebasa las relaciones bilaterales, sean comerciales, económicas. México es el principal socio hoy y queremos seguirlo siendo de Alemania en lo político y en lo económico. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, un programa que se presentó hace algunas semanas en Palacio Nacional. Estuvo en esa presentación, en la conferencia matutina, la directora, la responsable de la CEPAL, Michelle Bachelet, quien fuera presidenta de Chile en 2 ocasiones y una destacada activista por temas de carácter humanitario. En ese sentido, pues el gobierno mexicano ha dado un paso muy importante en la atención de este problema desde una perspectiva social, desde una perspectiva humanitaria, ponderando la dignidad, el bienestar de la población, de las personas en su conjunto, y ahí está ya la respuesta de un actor importante de la Unión Europea como es Alemania. Recientemente hubo una reunión también por parte de el canciller mexicano Ebrard, Marcelo Ebrard, con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Se está trabajando en ese sentido y ahí va avanzando el proceso, ahí va avanzando este proyecto que es una buena noticia para nuestro país y para nuestros hermanos en los países centroamericanos. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Una vez más enfatizar con esta nota la confianza que existe en la economía, en el gobierno, en el proyecto que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte, en este caso, de un actor importante en la Unión Europea como es Alemania. Ya hemos hablado aquí en otros momentos de empresarios mexicanos extranjeros, de gobiernos extranjeros que están interesados, como el caso de China, en seguir impulsando la inversión, en seguir impulsando proyectos, porque existe confianza en la situación actual, en el manejo de la economía de nuestro país. Pues continuamos, amigas y amigos, con la información. Aprovechamos para dar la bienvenida a quienes se incorporaron en el transcurso. Decíamos Caro de la Cruz, Moni Tusi Jackson, Aranza RZ, Nelly Valderas, muy buenas noches, que se incorporan, bienvenidas, bienvenidos todos. Continuamos con el contenido etiquetado con el hashtag chantaje medicinal. Vamos a tomar un poquito de café.
porque se me está secando un poquito la boca. Bueno, vamos. Esta noticia la retomamos del portal digital de información Revolución 3.0, publicada el día de ayer, firmada por Carolina Cruz. La nota se titula Las pistas del jugoso negocio en las compras de medicinas y la estrategia de AMLO para combatir y prevenir el desabasto. Jorge Alcocer, secretario de Salud, así inicia la nota, dio a conocer junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación del Compendio Nacional de Insumos de Salud, con el fin de combatir y prevenir el desabasto de medicamentos. Buenas noches, Mayra Ortiz, que se incorpora a la transmisión. El primer punto, la nota está trazada en 10 puntos importantes que se consideran pistas o claves para entender, por un lado, el conflicto con las farmacéuticas y por otro lado, la estrategia del gobierno para garantizar el abasto de los medicamentos. El número 1, tras la nueva estrategia para la compra de medicamentos implementada por el gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la industria farmacéutica ha intentado chantajear e incluso hay estados que no han querido abastecer, en donde no han querido abastecer a las instituciones de salud, pese a que se cuenta con el presupuesto para la compra de los medicamentos. Este es un delito, están especulando con la mercancía, pero además no cualquier mercancía, un artículo que impacta directamente en la salud o que es fundamental para mantener la vida de los derechohabientes dependiendo de sus condiciones médicas. Esto es incluso, amigas y amigos, un crimen de lesa humanidad, una de las industrias más poderosas del mundo, de las llamadas alimentadoras de la economía de la muerte, la industria farmacéutica junto con la industria armamentista y desde luego el narcotráfico. Estos tres motores de la economía de la muerte están una vez más en el caso de la farmacéutica enseñando su vena más miserable, más vil, más criminal, porque se está chantajeando, poniendo en riesgo la salud de las personas. De ese tamaño es el problema que se está enfrentando y de esa calaña es la industria farmacéutica de este país y a nivel internacional. No nos engañemos, no perdamos de vista el centro y la dimensión del conflicto. Punto número 2. Andrés Manuel López Obrador precisó que con la compra de antirretrovirales en el caso de los medicamentos para las personas que viven con VIH-Sida fue con lo que quisieron hacer el mayor chantaje las farmacéuticas, motivo por el que comparó a lo que sucedió cuando se decidió terminar con el huachicol. Los que sacaban provecho del negocio del robo de gasolinas quisieron chantajear, retuvieron el combustible, aún teniendo en las bodegas, teniendo en resguardo, no lo vendían o lo vendían a cuentagotas para generar la crisis y finalmente eso pues implicó algún malestar en ciertos sectores de la población, pero lo cierto es que se resistió al embate, al chantaje y se resolvió la crisis. Por eso confiamos en que esta crisis también se va a resolver, pero no hay que perder de vista la gravedad del asunto. El chantaje de la industria farmacéutica poniendo en riesgo la vida de las personas de este país. Es un crimen de lesa humanidad el que están cometiendo estos corporativos, estas empresas. Son unos auténticos delincuentes, criminales. 3. Lo anterior ocurre después de que se descubriera que en la administración de Enrique Peña Nieto se compraban al año, en el caso de los antirretrovirales, cerca de 100,000 millones de pesos en medicinas y todo eso se obtuvo solo de 10 proveedores, haciendo un gran negocio y sin haber suficientes medicinas. Punto número 4. Uno de los modos de operar en la consistía estamos ahí, regálenos por favor sus comentarios para saber si seguimos en vivo porque se me congeló un poco la imagen y no sé si hubo algún problema.
Ahí repórtenos por favor con sus comentarios si nos siguen viendo, si nos siguen escuchando, si no, para reiniciar la transmisión. ¿Sí nos ven? Bueno, esperemos que sí. Vamos a continuar. Punto número 4. Uno de los modos de operar en la corrupción respecto a la compra de medicamentos consistía en hacer una licitación o compra consolidada de 1,500. Se ponían de acuerdo y solo vendían 1,000 y quedaban 500 sin compromiso de venta. Sí, seguimos, dice Shinji Wok. Muchas gracias. Sin compromiso de venta. Para que esas 500 medicinas restantes no vendidas se compraran con urgencia y sin control, por lo que se pagaba evidentemente más. Nos dice Nelly Valderas, Ani Moreno, sí te vemos, Itzel, todo bien, Shinji Wok, Karen Maite, perfecto, muchas gracias por sus avisos. Cabe destacar que ante esta situación México se convirtió en el país de América Latina que más caro compraba los medicamentos, con hasta 20% más que otras naciones. 5. La mañana del 27 de mayo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sostuvo que actualmente está cubierta la totalidad de abasto de medicamentos antirretrovirales en todos los estados del país por medio de convenios en 22 entidades para adquirir más volúmenes y abrir las licitaciones a proveedores internacionales sin descartar medicamentos genéricos que hayan sido debidamente probados a nivel internacional. Punto número 6. Para el caso del virus de inmunodeficiencia humana, VIH-Sida, la compra de medicamentos para las 97,000 personas que forman parte de la población sin seguridad social representa un gasto de 3,200 millones de pesos. Por ello, se tendrá como objetivo simplificar el tratamiento antirretroviral, manteniendo o mejorando la eficacia clínica y la seguridad de los pacientes. Por ello, se consultó a especialistas tanto en el IMSS como en el ISSSTE para ver la viabilidad de este otro planteamiento terapéutico para la atención a la población que vive con VIH-Sida. Punto número 7. A pesar de esto, la estrategia de contratación de compra de medicamentos como la consolidación extraordinaria para el segundo semestre y el próximo año ha generado reacciones tanto del sector público como del privado. Tal es el caso del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que no ha podido, decíamos, adquirir los medicamentos porque nadie de la industria farmacéutica ha querido abastecerlo, a pesar de que se cuenta con el presupuesto necesario. Punto número 8. Jorge Alcocer, secretario de Salud, dio a conocer junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador la creación del Compendio Nacional de Insumos de Salud con el fin de combatir y prevenir el desabasto de medicamentos. Además, se consultó a 13 institutos con el fin de señalar y hospitales para determinar cuáles son las enfermedades con mayor prevalencia en el país, con el fin de diseñar una estrategia para atender la demanda de medicamentos que formen parte de los tratamientos para estos padecimientos. Finalmente, punto número 9, cabe recordar que fue el 11 de diciembre pasado que el exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Germán Martínez, informó que el Consejo Técnico del Instituto ajustó su gasto corriente, lo que representó un ahorro de 4,218 millones de pesos gracias al ajuste en el rubro de servicios personales, de gasto corriente y ahorros del propio instituto. Sin embargo, el pasado 21 de mayo, como ustedes saben, Germán Martínez presentó su renuncia al señalar que se controla en exceso los recursos sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS. Y aquí cabe hacer un paréntesis importante, amigas y amigos. Pareciera que no saben en qué país vivimos. Un país en donde permeó la corrupción, el saqueo, el dispendio de los recursos públicos. Iniciamos la emisión comentando la cantidad de dinero que se destinó al pago de chayote, al soborno, a los medios masivos de comunicación en las administraciones anteriores. Es evidente que se requiere de un control férreo, de un control absoluto del manejo de los recursos en las dependencias públicas, máxime en los institutos que proveen salud a la población, porque lo que se está identificando es que había un total dispendio, se compraba a sobreprecio los instrumentales médicos, los medicamentos, había robo de
equipo médico, robo de medicinas. Apenas estamos viendo que salen las notas, se están vendiendo de manera ilegal medicamentos rotulados del sector salud, del sector público de la salud en el país. Se están vendiendo en la calle, se están vendiendo en algunas bodegas. Evidentemente esto implica corrupción, esto implica que hubo un manejo discrecional de las medicinas. No sería extraño que desde finales del sexenio pasado se estuviera reteniendo recursos, instrumental médico, medicinas, incluso el presupuesto haya sido disminuido en la parte final del sexenio anterior para generar una mayor crisis que le explotara al actual gobierno en este momento en el que nos encontramos. Entonces hay que estar muy atentos e identificar que no es un tema de recortes lo que esté afectando el servicio o la entrega de los medicamentos. Es un tema de chantaje de los proveedores que fueron históricamente beneficiados por las administraciones anteriores y que hoy quieren seguir vendiendo a sobreprecio, y que definitivamente eso no va a pasar más. Por otro lado, el control de los recursos para que se haga un uso eficiente de los mismos es fundamental, y si hay algunos que se sienten vigilados, pues ni modo. Es necesario en este momento que los recursos lleguen y se usen para quien verdaderamente los necesita, y no se estén gastando, no se estén entregando a proveedores abusivos, no se estén robando o no se estén yendo, como dice el clásico, por el caño de la corrupción. Y finalmente cierra la nota con la llegada de Zoe Robledo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Tanto la oposición como los legisladores de Morena vieron con buenos ojos al funcionario al señalar que su llegada puede ser de beneficio, y el Senado tricolor confió en que Robledo resuelva el desabasto de las medicinas. Pero hay que ver ese tema, como lo estamos comentando aquí, es un tema de chantaje de los proveedores de medicamentos. Y bueno, voy a hacer mención sobre una nota del Big Data publicada también en estos días. La pueden consultar en internet. Se titula: Estas empresas recibieron contratos millonarios para vender medicinas al IMSS y al ISSSTE. Solo voy a recomendarles la primera parte, ustedes consúltenla para mayor información. Grupo Fármacos Especializados SADCB de Francisco Pérez Fayad, empresario al que se le vinculó principalmente para apoyar la campaña presidencial del panista Ricardo Anaya, fue también el proveedor de medicamentos y material de curación preferido de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, el primer sitio se encuentra Fármacos Especializados como uno de las empresas. En el caso de este empresario Francisco Pérez Fayad, vinculado a Ricardo Anaya y Enrique Peña Nieto, es una de las empresas más beneficiadas, pues recibió en el sexenio pasado el 35% de los contratos que fueron adjudicados, lo que representó negocios por cerca de 106,813 millones de pesos. Por eso están enojados, por eso están chantajeando y por eso quieren seguir vendiendo a sobreprecio. No quieren renunciar a sus privilegios, y ese es el problema. Por otro lado, se identifica que en el rubro de medicamentos, solo 10 proveedores concentraron el 79,6% de los contratos. Además de fármacos especializados, también la empresa Farmacéuticos Maipo SADCB logró facturar contratos por 35,149 millones de pesos, lo que equivale al 11,6% del total de compras. Otros proveedores consentidos son Savi Distribuciones SADCB, Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, Compañía Internacional Médica, Comercializadora Pentamed, Vita Sanitas SADCB, Dentilab SADCB, y estos precisamente son algunos de los que están negándose criminalmente a vender los medicamentos porque quieren seguir vendiéndolos a sobreprecio, lucrando con la salud y poniendo en riesgo la vida de las personas. Ellos son los responsables y ellos son unos auténticos piratas de la salud.
Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, cerramos con esto el segundo contenido de esta transmisión y bueno, pues vamos al tercer contenido etiquetado, en este caso con el hashtag Home Run contra la corrupción. Esta nota la recuperamos del portal digital de noticias SDP Noticias, publicada el día de hoy por la tarde. La nota se titula AMLO pega home run contra la corrupción. Cayó Ancira, caerá Lozoya y se pregunta, ¿en la mira Caldwell, Videgaray e Ildefonso? Esta nota está firmada por Federico Arreola y dice así: Alfonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México, ha sido detenido. Se le arrestó en Mallorca, España, y hay también una orden de aprehensión contra el exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. Excelentes noticias, por supuesto. Se trata de un éxito digno de aplaudirse del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo objetivo principal siempre ha sido acabar con la corrupción en México, pero también de sus colaboradores, a saber, el director actual de Pemex, Octavio Romero, que está haciendo, la verdad sea dicha, un trabajo más que sobresaliente, del fiscal general Alejandro Gertz Manero, a quien no le tiembla la mano, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, investigador muy competente, y de su jefe, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, el pilar más importante de la 4T en este y en muchos otros temas. Continúa Federico Arreola. Ancira está detenido por la recompra que hizo Pemex a un elevadísimo sobreprecio de una inservible planta de producción de fertilizantes que estaba en poder de Altos Hornos en los tiempos en que Lozoya era el principal ejecutivo de la petrolera. Nos comentaba aquí Shinji Wok: me ha tocado ver cómo le piden el material a los pacientes para hacerles sus procedimientos o tienen que comprar sus medicamentos ya que nunca hay en la farmacia de su dependencia de salud pública. Efectivamente, y esto pues lamentablemente es una constante, pero desde hace mucho tiempo. El cuadro, incluso la reducción del cuadro básico de medicamentos implicó que poco a poco las instituciones públicas de salud fueran renunciando a proveer a los enfermos, a los pacientes, otro tipo de medicinas que son muy costosas y que son necesarias para sus tratamientos. Lo cierto es que esto ha venido ocurriendo desde hace décadas y hoy día se está ventilando como si fuera un problema reciente. Y por otro lado, el tema de los medicamentos, sobre todo de alta especialidad, que han sido retenidos porque las farmacéuticas no quieren vender, porque no quieren bajar los precios, quieren seguir vendiendo a 3, 4, hasta 5 veces el precio original de los medicamentos. Esa es la verdad. Pues bueno, esto en cuanto a la nota anterior, y continuamos con la nota que ya comentábamos acá. Ancira, el caso del empresario de Altos Hornos de México, detenido por la recompra que hizo Pemex a un elevadísimo sobreprecio. Aquí otro ejemplo del problema que no solo en el sector salud, en todas las dependencias gubernamentales hubo compra de insumos, de recursos, de infraestructura a sobreprecio. Y esto evidentemente en detrimento de las finanzas públicas, lo cual paulatinamente pues fue llevando a una situación prácticamente de quiebra de las instituciones, de las empresas paraestatales. Aquí hablamos de Pemex, anteriormente hablábamos de las instituciones de salud y así podríamos acumular muchos otros ejemplos. Decíamos, la compra a un elevadísimo sobreprecio de una inservible planta de producción de fertilizantes que estaba en poder de Altos Hornos en los tiempos en que Lozoya era el principal ejecutivo de la petrolera. ¿Qué sigue?, dice Federico Arreola, titular de la nota. Fuentes de la Fiscalía aseguran que se tendrá que investigar, que ya se investiga, y que en caso de que proceda se deberá sancionar a quienes integraban en 2013 el Consejo de Pemex, en el que participaban los entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray, de Energía Pedro Joaquín Caldwell y de Economía Ildefonso Guajardo, además de los subsecretarios Enrique Ochoa de Hidrocarburos,
que también fue director de la CFE, y que ahí hay varios desfalcos que seguramente van a aparecer porque sigue la CFE en la revisión de las cuentas, Leonardo Beltrán de Planeación y Transición Energética y Miguel Mesmacher de Ingresos. No estoy diciendo, apunta Federico Arriola, que todos ellos sean culpables. Sin embargo, en diferentes momentos han sido señalados por probables actos de corrupción o por probable responsabilidad. Es que ni hablar, lo que se hizo en la recompra de la planta de fertilizantes fue simple y sencillamente uno de los mayores actos de corrupción de la historia, un crimen contra la nación mexicana que no puede ni debe de quedar sin castigo. Y esto, amigas y amigos, como un botón de muestra de los muchos casos de corrupción que tienen que investigarse, que se están investigando, pero que tienen que documentarse con el cuidado absoluto al debido proceso, para que después no nos vengan con el cuento de que se atentó contra las garantías de los indiciados y eso a la postre se utilice para derribar la investigación y para que sigan impunes en cuanto a los crímenes, a las responsabilidades, a los delitos que eventualmente se hayan cometido en detrimento de las finanzas públicas y en agravio de la población del pueblo de México en su conjunto. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, jonrón contra la corrupción. Por supuesto, el caso de Emilio Lozoya ya fue corriendo a tramitar un amparo, a solicitar si hay más órdenes de aprehensión en su contra, si hay investigaciones. Eventualmente tendrá que rendir cuenta, igual que lo tendrán que hacer sus antiguos jefes, eventualmente incluso el propio Enrique Peña Nieto. Bueno, pues continuamos con el tercer y último contenido de esta transmisión, amigas y amigos, etiquetado con el hashtag revalorización del magisterio. Y aquí recuperamos íntegra del portal de noticias Educación Futura, recuperamos íntegra la publicación de la carta que envía a Andrés Manuel López Obrador a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, toda vez que se reunieron el día de ayer en Palacio Nacional para escuchar sus peticiones, sus planteamientos con respecto a la reforma, a la abrogación de la reforma de 2013, la reforma educativa de Peña Nieto, y ya pues la puesta en vías de implementación del nuevo proyecto, de la nueva propuesta educativa. Dice así la nota, carta completa de Andrés Manuel López Obrador, publicado en el portal Educación Futura por Eric Juárez el día de ayer. Dice así: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación presentes. Me resulta muy satisfactorio el proseguir este diálogo constructivo con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CENTE, que representa a una parte fundamental del Magisterio de México. En estos encuentros se ha reafirmado mi convicción de que el conjunto de las y los maestros es una de las grandes riquezas humanas del país, el más sólido, amplio y coherente movimiento gremial y un depositario de principios éticos que por supuesto comparto. Los profesores son además el vínculo por excelencia entre el Estado y las comunidades, el factor que articula generaciones y el portador de identidad nacional para niños y jóvenes, dijo el mandatario. Por eso tengo la certeza de que lograremos avanzar sobre posiciones divergentes y alcanzar un consenso para la satisfacción plena de sus demandas y para construir un sistema educativo con sentido social, público, laico, gratuito y pluricultural que México requiere. Pues ahí tienen, amigos, amigas, el reconocimiento a la histórica lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación por parte del jefe del Estado mexicano, la puesta en juego pues del diálogo como mecanismo de negociación y de solución de las diferencias, no a la represión, no a el autoritarismo, sí al diálogo, sí a la capacidad de negociación y de escucha. Continúa la carta: como lo expresé en nuestro encuentro anterior, considero que las modificaciones constitucionales aprobadas el pasado 15 de mayo representan en buena medida la superación de la mal llamada reforma educativa, pero respeto los desacuerdos que ustedes me han
me han expresado y pongo a su consideración una vía para resolverlos. Iniciar a la brevedad una mesa de trabajo con representación del gobierno federal y de todos los sectores magisteriales para redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma constitucional bajo los siguientes lineamientos generales. Antes de dar lectura a estos lineamientos, amigas y amigos, es histórico este planteamiento. Nunca habíamos visto que un gobierno federal se sentara a dialogar con la disidencia magisterial e incluso les planteara el ser partícipes de la redacción de normatividad de leyes operativas, de leyes secundarias de una reforma constitucional en materia educativa. El único actor que había monopolizado el diálogo con el gobierno federal era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, históricamente alineado, después subordinado a los gobiernos federales, después incluso como un brazo golpeador, incluso en algún momento de la historia reciente como un actor que llegó a someter al más alto nivel de los gobiernos federales, el caso del gobierno federal con Vicente Fox, con Felipe Calderón y en los primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto, antes de que se desatara el conflicto por la reforma de 2013 con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pues bueno, vamos a dar lectura a estos lineamientos, una decisión histórica, insisto, la que se dio y la que se da a conocer a través de esta carta. Número 1. Previos consensos y verificación por una instancia bilateral y paritaria, la basificación de todos los maestros que trabajan en distintos regímenes y modalidades del sistema de enseñanza pública, cumpliendo las normas de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Aquí lo que se estaría impulsando precisamente es la regularización de los maestros en todos los ámbitos del sistema educativo nacional. Los maestros que trabajan con plazas fraccionadas, interinas, que pertenecen a otros subsistemas, pues estarían en un proceso de regularización y de basificación. En ese sentido es que es un acuerdo histórico y es muy importante lo que se está planteando aquí. 2. Iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y la elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias laborales, regionales, sociales y culturales y los diversos grados de dificultad, compromisos y capacidad de capacidad que cada una demanda, por ejemplo, escuelas multigrado, planteles de enseñanza bilingüe, educación indígena, etcétera, etcétera. 3. De conformidad con la demanda futura de nuevos maestros, definir en común acuerdo el número de alumnos por normal pública, los métodos de admisión y a partir de ello otorgar plazas a todos los egresados de dichos planteles educativos. Este es también un elemento muy importante. Por un lado, la disidencia magisterial estaría participando en el ingreso, en la determinación de normas de ingreso a las instituciones formadoras de docentes, los métodos de admisión, pero también la recuperación de algo que se les arrebató y que es de derecho propio de las comunidades normalistas, plazas de ingreso automático al servicio docente para los egresados de las normales públicas del país. Ojo con esto, esto es algo que se les arrebató a los normalistas y que eventualmente podría recuperarse. Todos atentos, porque aquí habría una posibilidad de recuperar la asignación de plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales, un derecho que les fue arrebatado por los gobiernos neoliberales. Número 4. Un sistema de mejora del magisterio en el que las promociones y los ascensos se realicen con base en 3 criterios: antigüedad, 40%, experiencia y de trabajo en zonas de marginación y pobreza y descomposición social, 40%, y reconocimiento de buen desempeño en el cual participen padres, alumnos y compañeros de trabajo, 20%.
Por otra parte, con el propósito de garantizar el estricto respeto al principio de gratuidad de la enseñanza, propongo, dijo el mandatario, que se establezca un sistema de mejoras y de mantenimiento de las escuelas. Para tal fin, se elaborará un recuento de las necesidades, condiciones y población de cada plantel a fin de asignar el presupuesto correspondiente para materiales de construcción, mobiliario, gastos fijos, materiales educativos y consumibles. Se establecerá una instancia denominada Comité Escolar de Administración Participativa, CEAP, cuyos integrantes serán electos al inicio de cada año lectivo para una asamblea escolar en la que participarán los docentes, madres y padres de familia y alumnos a partir del 4º grado de primaria. Cada CEAP recibirá de manera trimestral o semestral el presupuesto para construcción, mejoras y mantenimiento, y las entregas se realizarán de manera directa por transferencia bancaria u orden de pago desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este sistema tendrá como objetivo la dignificación de los recintos, particularmente aquellos situados en regiones rurales y urbanas marginadas, y paulatinamente superar las desigualdades entre las escuelas del país. En otro sentido, reiteró el Ejecutivo Federal, será respetuoso de la vida interna de las organizaciones sindicales. Las reformas legales promulgadas el pasado 1 de mayo establecen que las dirigencias deben ser electas mediante el voto directo, libre y secreto de los afiliados, con lo que estos ya disponen de las condiciones para la democratización efectiva de sus sindicatos. Vuelvo a señalar que el gobierno que presido, dijo el mandatario, está trabajando en la justicia y la reparación del daño a los maestros que fueron asesinados, reprimidos o violentados en el marco de la justa lucha magisterial contra la mal llamada reforma educativa. Estamos buscando la manera, dijo, de agilizar la excarcelación de todos los presos políticos, incluidos algunos compañeros de ustedes, y mantenemos la determinación de reinstalar a la brevedad los cesados en el sexenio anterior por participar en la resistencia contra las reformas estructurales. Les expreso, por último, dijo el presidente, por mi convicción de que el magisterio es indispensable para la causa de la transformación nacional. Lo considero un protagonista central en la construcción del país honesto, solidario, pacífico, soberano y verdaderamente democrático en el que estamos comprometidos. Un país cuyos niños sean educados en la fraternidad, la equidad, el espíritu crítico y la libertad, por profesores respetados en sus derechos y aspiraciones y en escuelas decorosas. Tengan la seguridad de que ahora que tenemos la responsabilidad de gobernar, les dijo, no vamos a retirar la mano que les tendimos cuando nos encontrábamos en la adversidad de la oposición. Nobleza obliga. Y que no olvidaremos cuánto han aportado ustedes a la defensa de la justicia, la auténtica democracia y la dignidad. Atentamente, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos. Este es un acuerdo histórico al que hay que darle seguimiento. La participación del magisterio, particularmente la disidencia magisterial en el diseño de las leyes reglamentarias de la nueva reforma educativa, por cierto, ya aprobada el 15 de mayo en el Congreso. Pues con esto estamos cerrando, amigas y amigos, la transmisión del día de hoy. Por supuesto, vamos a revisar las actividades del contenido etiquetado con el hashtag Agenda Me Canso Ganso, la recomendación de lectura del día de hoy y los saludos y la lectura de los comentarios que nos estuvieron haciendo. Hoy vi algunos comentarios a lo largo de esta emisión. Muchas gracias por su participación. Pues bueno, amigas y amigos, tenemos que el 23 de mayo, como lema de la conferencia matutina, se decía: un buen servidor público debe de poner por encima la justicia, ahí en relación pues a las renuncias, a la renuncia del director del IMSS. Ahí se dio un debate sobre pues las razones, el respeto a las razones de su renuncia, pero por otro lado también la necesidad del compromiso incondicional de los servidores de la nación
en este nuevo proyecto de gobierno que encabeza el presidente. El 24 de mayo se decía en la conferencia de prensa matutina: la política es poner orden en el caos, y vaya que dejaron un caos los gobiernos neoliberales que hay que corregir, que hay que limpiar y que hay que acomodar para que este país camine como debe de ser en beneficio de toda la población. El 25 de mayo en una zona agreste de Querétaro se anunciaba sobre la caída del helicóptero de la Secretaría de Marina. Se anunciaba que estaban llegando los rescatistas, un helicóptero que estaba atendiendo un tema de incendio forestal y que lamentablemente cayó. Ya se aclaró cuál fue la situación, un desperfecto en la aeronave y que lamentablemente pues generó ahí sí la pérdida de vidas. Se hacía una referencia a este acontecimiento. El 25 de mayo, la presentación de los programas integrales de bienestar desde San Luis de La Paz, Guanajuato. El 26 de mayo, la presentación del Plan Nacional de Refinación desde Salamanca, Guanajuato. El 27 de mayo, se decía en la conferencia de prensa: se hará realidad el derecho a la salud, se promete la rehabilitación del sector salud y un sistema de salud de primer orden. El 28 de mayo, la carta dirigida a los maestros de México, a la cual ya dimos lectura en respuesta a los planteamientos de la CENTE. Hace 14 horas, el día de hoy, se decía en la conferencia de prensa: tenemos que unirnos todos para sacar adelante a nuestro querido México. Un llamado a tener altura de miras, a superar pues las fobias, las filias, las fobias, y a poner por delante el interés colectivo, el interés del país. Es momento de generosidad, no de mezquindades. Hace 8 horas también se anunciaba una reunión con los representantes de las empresas globales Bombardier y Safran, quienes expresaron su deseo de seguir invirtiendo en México. Una buena noticia en este sentido, en la industria aeroespacial y en la construcción de trenes. Por ahí el proyecto del Tren Maya seguramente estará involucrado. Y bueno, hace 4 horas se tuvo la participación del presidente de la República en el homenaje al gran poeta Amado Nervo por su centenario luctuoso. Se recordaba un pasaje de su obra: todo yo soy un acto de fe, todo yo soy un fuego de amor, en mi frente espaciosa lee, mira bien en mis ojos de azor, hallarás las 2 letras de fe y las 4 radiantes de amor. Bueno, pues así el recuerdo en la ceremonia luctuosa, el centenario luctuoso, a este extraordinario poeta Amado Nervo. Pues con ello terminamos, amigas y amigos, la emisión del día de hoy, no sin antes llevar a cabo la recomendación de lectura como de costumbre. En este caso les voy a recomendar este libro. Este libro yo lo compré hace algunos años en Cuba, en La Habana. Tuve la oportunidad de andar por allá, de visitar la universidad. Es un libro titulado La crítica en tiempos de la revolución. Es una antología de textos del pensamiento crítico de Fernando Martínez Heredia. Yo considero que se puede conseguir acá, pero si fuese el caso de que no y alguien estuviera interesado, con mucho gusto se los presto para su lectura. En este caso está editado allá en La Habana, en Cuba, por la casa editorial Oriente. Y bueno, voy a permitirme leer para ustedes un pasaje que me pareció muy importante a propósito de lo que está pasando hoy con el manejo de los medios masivos de comunicación por pues la clase política, económica, que ha sido beneficiada históricamente y que hoy está indignada porque ha perdido sus canonjías, sus privilegios malsanos. Bueno, dice así: un medio de comunicación de masas en la lucha de clases, por Armand Matelart. El objetivo fundamental que cristaliza la inspiración de la política del nuevo medio de comunicación de masas es hacer del pueblo un protagonista del medio de comunicación de masas. Según la expresión de la Revolución Cultural China, se trata de devolver el habla al pueblo.
Esto significa primero quitarle a la clase dominante la dinámica de la información y en un sentido más global de la cultura, como lo veremos más adelante. Hasta el presente, la clase dominante estatuye sobre la jerarquía de las prioridades. Su criterio prevalece para establecer la importancia de las noticias y de los temas que deben de circular como elementos de integración noticiosa entre los distintos estratos sociales y para definir lo que en última instancia debe de preocupar a lo que se da en llamar la opinión pública nacional. ¿Les suena, amigas y amigos? ¿Para qué decir de la internacional? La prepotencia de este criterio particularista se verifica no solamente en los órganos de información que revelan directamente su poder, sino que irradia como norma vertebradora en la mayoría de los mensajes emitidos por los medios que pretenden difundir una contraideología. Estos últimos, en efecto, son de alguna forma víctimas de un vicio de génesis, ya que nacieron en un contexto de referencias estructurado, según las líneas determinantes de la ideología burguesa de dominación. Este criterio de selección que privilegia a la clase dominante es directamente funcional a su situación, sus aspiraciones, su concepción del mundo y servidor de sus preocupaciones e intereses mayores. La derecha es la que produce y usufructúa este tipo de noticias. Pues ahí lo tienen, amigas y amigos, la crítica en tiempos de la revolución. Nosotros estamos viviendo una revolución de las conciencias en nuestro país, una revolución por fortuna pacífica, llevada a cabo a través de un proceso democrático, pero que está siendo vituperiada, que está siendo golpeteada, descalificada un día sí y otro también, por estas élites históricamente favorecidas, por sus medios de comunicación afines, que siguen tratando de controlar la opinión pública, de dar a conocer un punto de vista que les favorece, de golpetear a este proceso de transformación que hemos impulsado, estamos impulsando la mayoría de los mexicanos, y que en ese sentido pues tenemos que echar mano de estos medios alternativos, de los medios digitales, como formas para promover un consumo y una producción inteligente de contenido, en este caso informativo, con lo cual evidentemente podamos seguir despertando conciencias y sumando a otros a este despertar para la transformación de nuestro querido país. Pues bueno, valga la recomendación muy ad hoc para los tiempos que estamos viviendo, y con ello pues vamos a mandar los saludos a quienes, como en otras ocasiones, nos han regalado el amable favor de su presencia. También vamos a dar lectura a los comentarios que vi que estuvieron presentes el día de hoy. Bien, vamos a ver por aquí. Iniciamos desde abajo. Pedro Palma, muchos saludos. Banner Retana Vaz, muchos saludos. Moni Tusi Jackson nos decía: desafortunadamente hay muchos actores, llámese figura pública o el mismo pueblo, que buscan manchar el trabajo de nuestro presidente en lugar de reconocerlo poco, o me atrevería a decir el gran trabajo y el avance que ha presentado y demostrado en beneficio de nuestro país. Qué orgullo ser parte de este hecho histórico. Yo con AMLO, hashtag 4T, nos dice Moni Tusi Jackson. Pues totalmente de acuerdo con nuestra compañera, decir que evidentemente hay una estrategia mediática que impulsa las llamadas fake news, las da por buenas, después generan incertidumbre, no se disculpan, no hay una aclaración, y cuando hay una reacción relacionada con esa noticia falsa, se dice: es gracias a lo que nosotros impulsamos, es gracias a que visibilizamos una irregularidad, es que se está haciendo, se está reaccionando, si no, no se hubiera hecho o tomado en cuenta tal o cual punto de vista. Lo cierto es que hay un golpeteo sistemático con la intención de generar desconfianza y certidumbre. No olvidemos que este es el primer gobierno en nuestro país que históricamente va a abrir la posibilidad de un referéndum, de una revocación de mandato a mitad del sexenio por la vía de la votación, por la vía democrática. Entonces están enfocando todas sus energías a generar desprestigio, a generar descontento. Evidentemente, pues poco a poco han perdido su credibilidad, y esto
pues ha generado que la gente ya no confíe en ellos, pero pues hay que estar atentos y seguir informando, hacer labor hormiga, utilizar estos medios, abrir sus propios contenidos y poder con ello llamar al despertar a más y más personas. Lore TL también, que nos acompañó, muchos saludos. Vane Retán Abbas nos decía: lo peor es que en ocasiones no se consigue el material y en dado caso que se consiga es muy caro. Se refería a el tema pues los insumos médicos, de las medicinas. Es cierto. Tania Alonso, saludos. Edgar Sanabria, amigos, saludos. Por aquí Mariana Tamila también, saludos. De repente se atora un poquito, por eso me tardo. Cintia Hernández, saludos, que nos acompañó también en la transmisión. Viani Torreblanca, saludos. Lore Benítez, saludos. Fanny Tulipán, saludos. Shinji Wog nos decía: me ha tocado ver cómo pide el material a los pacientes para hacerles sus procedimientos o tienen que comprar los medicamentos ya que nunca hay en la farmacia en su dependencia de salud pública. Efectivamente es un problema ya de mucho tiempo atrás y lo cierto es que hay que regularizarlo. Charlotte Blanchat Ortiz, la maestra Charlotte, saludos, que nos acompañó también. Moni Tusi Jackson, jugando con la vida de los demás, qué tristeza, se refería al tema de las farmacéuticas. Luz Arendi Alcántara, muchos saludos. Mari Price, saludos. Shinji Wog nos decía: y le dicen a los enfermos que tiene que conseguir su material para poderles hacer su procedimiento o que tienen que hacer comprar su medicamento. Qué mal. Ángeles Dávalos nos decía: ya regresé otra vez, creo que se fue la señal. Marta Pi, saludos, amiga, muchos saludos, que nos acompañó por aquí. Itzel Santos, todo bien. Ani Moreno, Nelly Valderas, Karen Maite, Shinji Wog nos decía: aquí seguimos porque se nos había congelado la imagen, entonces no sabíamos si estábamos todavía. Lupita Lozano, muchos saludos. Ani Moreno, saludos. Mayra Ortiz, saludos. ¿Quién más? Ay, se me despliega aquí. Aranza RZ, saludos. Nelly Valderas, saludos. Ángeles Dávalos nos comentaba sobre la difusión de noticias falsas de López Dóriga, que es un experto en ello, además de un corrupto, por supuesto. Moni Tusi Jackson, saludos. De Caro de la Cruz, saludos. Bren May, saludos. José Luis Contreras, muchos saludos, maestro. Ay, ¿qué pasa? Pues no sé por qué se atora tanto. Brenda Mayor, saludos. Lau Reyes, saludos. Itzel Santos, Karen Maite, buenas noches. María del Carmen Gutiérrez, May R. Jiménez, saludos. Híjole, Shiadani Jiménez, ahora tuvimos mucha presencia, muchas gracias. Anibel, saludos. Shadani Jiménez, saludos. Y ya se atoró aquí. Bueno, amigas y amigos, para terminar la transmisión se nos salió el video, pero bueno, pues muchas gracias a todas, a todos que nos acompañaron. Muy buenas noches. Les recuerdo que el día de viernes tenemos Ciberterritorio Bohemio a las 9 de la noche. Acompáñenos con una invitada muy especial. Y el próximo lunes nuevamente con Ángeles Dávalos, Ciberterritorio Socioemocional a las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver en el martes a las 10 de la noche y pronto ya tendremos el contenido viajero Ciberterritorio Pata de Perro. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube, Ciberterritorio Informativo Manuel López Sainz. Compartan los videos, denle like para que poco a poco lleguemos a más y más personas. Muy buenas noches a todas y todos. Que descansen. Hasta la próxima.